I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. But we started it all. Cuauhtémoc tiene un mundo de barrio, es el héroe de Tlatilco, parece que es alguien que aprendió a jugar en las calles. Cuauhtémoc Blanco fue el jugador dominante, por lo menos en 10 años del fútbol mexicano, ¿no? Tal vez del 95 al 2005, por ahí más o menos, fue el jugador que con hizo una personalidad muy particular, bravucón, con un gusto por el desmadre, por el cotorreo, por el relajo, y combinado con un gran talento, ¿no? Él no tiene mucha facilidad. Blanco es justamente el reverso de la moneda, es nuestro propio Maradona a un estilo, a un nivel. Que es uno de los mejores representantes de lo que es la cultura popular. La comunicación no verbal de Cuauhtémoc Blanco está para hacer una antología de todos los gestos que ha hecho, de todas las cosas que ha, desde golpes que ha lanzado, marrullerías, lleva todas estas cosas que son estrategias de sobrevivencia de los barrios a los campos de Cuauhtémoc, de un caso aspiracional, por supuesto, como el de Hugo Sánchez, pero llegar a eso es un camino dentro de los medios de comunicación, no son la creación de un productor, y esa es justamente su gran diferencia, es la originalidad que tiene, es espontáneo, para bien o para mal. Su famosa jugada reteniendo el balón y saltando con él, este tipo de jugar descalzo en una playa sin nombre o en un lote baldío, y eso lo mantuvo siempre Cuauhtémoc, y lo mueve las tripas, te mueve todo lo que traes, mentadas de madre, golpes, codazos, escupitajos que ha hecho, los festejos que ha tenido, la temoseñal, todo ese tipo de cosas son producto de una imaginación digna de toda celebración. Cuauhtémoc tiene
el mejor don para mí del fútbol, que es hacer jugar a los demás. Realmente me voy muy feliz de la selección mexicana. Estoy agradecido con todos los entrenadores que tuve en la selección mexicana y pienso que es el momento de decir a la selección mexicana adiós.